Miriam, ¿ahí pudiste grabar? Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que serían en realidad el concepto político y jurídico de la Constitución. Y bueno, también la fuerza normativa, obviamente. Perfecto. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de concepto político? O sea, ¿no? ¿Por qué entendemos que sería importante en el marco del derecho constitucional hablar de poder político? ¿Qué piensan ustedes? Porque al ser un país presidencialista, tan dependiente del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo lo ejercen los políticos que nosotros elegimos por nuestro sistema, Hola, hola. la política es un eje fundamental. ¿Y en un sistema monárquico, parlamentario, no ocurriría lo mismo? Yo creo Sí, que es ocurriría lo porque mismo. Sí. perdón, yo creo que es porque son los que tienen que hacer para que ejercer esas leyes, porque es como el líder que tiene que hacer que los demás la respeten y si no hacer justicia por las que no se respetan. ¿Y de dónde surge lo que sería el ideal de justicia? Si yo le tuviera que preguntar. Surge de... El ideal de justicia es una idea. Es una idea. Bien, sí, 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 comparto. Pero ¿dónde parte eso? Si yo les Al pregunto a principio ustedes, de... Al pero perdón un principio desde la segundo, ¿eh? filosofía. Pará. Si yo les pregunto a ustedes, 58 personas que están en este chat, 57 además de mí, que están en este chat, me imagino que cada uno va a tener una idea distinta de justicia, probablemente. Ahora, en lo que es el marco del derecho constitucional, ¿no? De lo que es el poder político y lo que es la regulación, digamos, de la actividad del Estado, ¿qué sería lo que es un ideal de justicia, en realidad? Esto es un tema muy interesante a la hora de analizar el día de mañana cómo funciona un país a la hora de aconsejar o no algo, más allá, fuera de nuestra realidad. A la larga la justicia depende, o sea, depende del punto de vista del gobierno que esté ejecutando, muchas veces. Aunque no debería ser así y debería ser imparcial. Sí, pero esos son, a ver, sí es parte, pero no. El ideal de justicia, a ver, chicos, el ideal de justicia parte de una situación desde una lógica de consenso. Ah, sí. En realidad, cada uno tiene su propio ideal de justicia. Cada uno Eso es obvio. entiende lo que para uno es justo y lo que para uno es injusto. Lo que ocurre en realidad a la hora de formar el poder político y lo que recepta la Constitución es la cultura. Es lo que ustedes en puntos comunes van a entender como tal, que puede no ser lo mismo en algunas situaciones para otros países, quizá. En otros, lógicamente sí, hay otras situaciones que no son renunciables. Pero el ideal, lo que es el poder político, que era la idea en la cual partimos para abrir la clase, el poder político parte de una noción cultural de la sociedad. Por eso yo les digo, cuando ustedes toman esta visión, es muy importante a la hora de aconsejar a alguien para quien trabajen. ¿Cuál es la cultura que tienen? Para analizar el día de mañana si lo que quiere hacer esa persona puede resultar viable o no en esa realidad. Por eso digo, fuera de lo que es este país, porque este país hay cosas que pueden ser viables como cosas que no, quizá. Pero lo importante es entender que las normas, en principio ahora lo vamos a ir viendo, no parten de una situación quizá abstracta, sino que parten de una situación de consenso. Entonces, cuando hablamos del constitucionalismo, entonces vamos a ver que es una respuesta que tiene, o sea, la cultura
de la sociedad a sus necesidades. Y que entonces va a buscar esa suerte, digamos, de valores de justicia, o sea, de los que entendería esa sociedad que serían, digamos, formas de evitar lo que entienden como injusticias. Entonces, uno de los elementos que vamos a tener que analizar del poder político es necesariamente el poder estatal. Porque el poder estatal, ¿de dónde va a surgir? En principio. En principio entendemos que va a surgir de la voluntad del pueblo. Entonces, para empezar tenemos que analizar, y esto lo van a tener más claro, se lo van a tener bien claro en el libro, desde una lógica quizás de historia, partiendo desde la evolución de un poder centralizado hacia un poder desconcentrado. ¿Entre qué? Mecanismos de resortes. ¿Esto qué quiere decir? Poderes que se controlan mutuamente. En nuestro caso, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué ocurre? Van a incidir en un modo real y práctico en las vivencias de la sociedad. Esto a partir de normas básicas. Por eso recuerden que vimos en la clase pasada que el Estado no tiene competencia, no tiene facultad, si no tiene una habilitación normativa previa. Esto lo vimos cuando les transcribí la segunda oración del artículo 19 de la Constitución. El mismo constituyente le dice al Estado: usted puede hacer en tanto usted esté habilitado, y en tanto no sea contrario a los derechos y garantías previstos en esta Constitución. Eso lo van a ver en el artículo 28. Entonces, esta forma de ver, digamos, la Constitución se da a partir de relaciones de poder. Por un lado, entre quien detenta el poder, y por otro lado, quienes en teoría obedecerían el poder. Esto sobre una base de reglas. De este modo, esta visión busca establecer, esta visión, insisto, objetiva, busca establecer a la Constitución como un conjunto de normas que son fundamentales para regular el funcionamiento, o sea, del Estado y el ejercicio del poder político. Ahora, cuando vemos esta situación, vemos que lo que se busca entonces es limitar ese poder político. ¿A qué efectos? ¿A qué efectos ustedes creen? O sea, ¿qué diferencia hay si yo les tuviese que preguntar entre, o sea, un monarca previo al siglo XVIII y un presidente del siglo XXI? ¿En qué sentido? En un sentido amplio. Si lo tuviésemos que ver en cuanto a potestades públicas, ¿cuál sería la La diferencia? Constitución debería limitar a ese grupo político de acuerdo a lo que se dicta en la misma Constitución, a la forma de Estado que ¿Y declara. el monarca dónde tiene establecido su forma de Estado? Y en ese sentido, yo creo que el monarca lo tiene establecido a través de la fuerza, a través de la coerción, y muchas veces es por bajamiento de línea de sangre. Claro. Acá el inconveniente, justamente, partiendo de ahí, es de dónde se obtiene la legitimidad. Por un lado, el modelo, o sea, que establecía Thomas Hobbes digamos, en su tratado, en su libro sobre el Leviatán, lo que establecía es en realidad la necesidad de una figura que ponga orden para salir de Claro. ese estado de naturaleza. El problema es que la legitimidad en realidad de esa figura ya parte desde un lugar y sin limitación en principio. Lo que ocurre después es que con las ideas de John Locke, lo que se busca es
ya no controlar, o sea, tratar de asegurar la convivencia de la sociedad en un principio, sino que lo que se busca ahora es controlar al monarca. Controlar no al monarca, pero controlar a quien ejerce el poder. ¿Cómo? Desconcentrando el poder. Por un lado, limitando en base a la habilitación y por otro, separando competencias en distintos órganos, no centrando en un mismo individuo. Bueno, Melissa, depende del sistema. Hay sistemas que mantienen monarquías. El monarca es el jefe de gobierno, es el jefe de Estado. Pero tiene otras particularidades que las vamos a ir viendo más adelante cuando abramos el punto 5 del programa. Ahora, tenemos que analizar ahora también desde un punto de vista subjetivo que la Constitución, o sea, regula y limita el ejercicio del poder político. Acá ya no se habla de analizar, o sea, cómo va a estar armado el Estado, simplemente, sino que lo que se va a buscar es analizar cuál es el alcance de las potestades del Estado. O sea, lo que se va a verificar es cuál es el alcance de ese poder político. ¿A fin de qué? A fin de garantizar, o sea, que el Estado no podrá tener injerencias en ciertos derechos que van a configurar ¿qué? La libertad. Si ustedes se fijan, nuestra Constitución, por ejemplo, en el artículo 14, garantiza desde el derecho a transitar, desde el derecho a peticionar a las autoridades, desde el derecho a comerciar, desde el derecho a contratar, a ejercer la industria. Esos son derechos que en principio no pueden ser suprimidos por el Estado. Ya lo que está diciendo la Constitución es que ninguna ley puede suprimir esos derechos. Entonces, lo que está buscando ahora una visión, digamos, de índole subjetiva, es ya no partir desde la lógica de la estructura del poder político, sino ahora desde hasta dónde puede, o sea, ejercer su función el poder político. ¿Esto qué es? Siempre y cuando esté habilitado por norma y a su vez siempre y cuando esa habilitación no restrinja libertades individuales. Esto lo tienen claramente en nuestro modelo constitucional. La Constitución es muy clara que en muchos casos los derechos y garantías que tiene nuestra Constitución no ceden, salvo supuestos excepcionales que la misma Constitución prevé. La clase pasada lo vimos un poco con el derecho de propiedad. O sea, vimos la premisa de que la propiedad es inviolable, que establece el constituyente, pero dice, no obstante, puede ceder en caso de que haya una sentencia judicial, en caso de una ley, en caso de que medie una situación de expropiación por causas de utilidad pública, tiene que haber utilidad pública, o en cuestiones impositivas también. ¿Qué sería utilidad pública? Utilidad pública es un concepto indeterminado. En realidad la utilidad pública tiene que estar dirigida a una satisfacción concreta de intereses, digamos, de la población. Por ejemplo, ahora lo de la toma de terrenos, o sea, Pero se eso no es podría... expropiación. La expropiación requiere una ley previa. Ah, eso no es Eso no es violación de expropiación. ¿no sería violación de la propiedad privada? ¿Cómo? ¿No sería violación de la propiedad privada? Sí, por supuesto. No Pero igual violaría, o tenés que sea, la ver si es parte del igual, o ojo al sea, piojo, ojo al no piojo, violaría la parte del derecho de propiedad. ojo al piojo. Tenés que ¿Por ver qué qué? propiedad están violando ahí. Hay propiedad privada y hay propiedad que es del Estado. Pero sí, la ocupación es Yo un estoy acto, hablando, por ejemplo, no digamos, que sé, afecta a la propiedad. Sí, totalmente. Pepe se compró 10 hectáreas en el medio de la matanza y de repente 100 personas por necesidades van y deciden realizar un asentamiento. ¿Es violación del derecho de propiedad? Claro, sí, sí, sí. Pero ahí no es el Estado el que está violando el derecho de propiedad. Claro, son Es las otra personas. persona como vos, como yo. Claro. Hay otros mecanismos ahí para salvaguardar el derecho a propiedad, que es mediante, en todo caso, la acción de desalojo ante la Claro. justicia. Ahí entra lo que es, digamos, la función del Poder Judicial, que
venga el caso, el Poder Judicial puede disponer medidas coercitivas habilitadas por norma previamente para ordenar la desocupación. Bueno, volviendo a lo que estábamos. En este sentido, vamos a entender que el constitucionalismo busca garantizar, o sea, primero, la universalización del sistema representativo. Esto con lo que vimos desde un punto de vista objetivo, la división de funciones gubernamentales. Y a su vez, con esto último que vimos desde el punto de vista subjetivo, el reconocimiento de derechos. El reconocimiento de derechos. Caso, por ejemplo, el que acabamos de hablar recién con Alejo, el derecho de propiedad, por ejemplo. ¿Cómo es frente a una afectación al derecho de propiedad? ¿Qué medidas prevé el sistema para restaurar ese derecho de propiedad? Ahora, tenemos que analizar qué tipos de constituciones tenemos. Sí, Rodrigo, ¿qué de todo? La parte de constitucionalismo busca garantizar, y mencionaste tres. Ah, está bien, sí, yo esas cosas trato de, a ver, yo se los voy a decir más simple y con total sinceridad. Yo trato de sacarlo del libro del cual ustedes leen, para que ustedes al momento de estudiar no les sea complicado. O sea, prefiero trabajarlo desde ahí, que es como, que está bien planteado, pero a su vez es donde ustedes van a recurrir. Pero se los digo. O sea, el constitucionalismo busca garantizar la libertad y tiene como notas características 3 puntos. Por un lado, vimos hablar de ese punto de vista objetivo, la universalización del sistema representativo, la división de funciones gubernamentales. Y por último, esto que hablábamos con Alejo, el reconocimiento de derechos. Lo hablamos, en este caso, puntualmente en el caso del derecho de propiedad. Profe, ¿te paso una pregunta? Sí. Mi mamá fue a medir, porque esa agrimensora fue a medir a un lugar donde entraban a la casa y decía que por acá, determinada por acá, va a pasar una calle porque van a faltar calles. ¿Eso se puede hacer, que vaya el gobierno y dice, bueno, por acá va a pasar la calle, tienes que mover tu casa, todo, No, porque por este lado va a pasar una calle? lo que muy a menudo ocurre, esa es una causa de utilidad pública. Te pueden expropiar. Es un caso, puede venir en un caso de expropiación. Ah, Porque ok, lo que están gracias. haciendo es una calle necesaria para la comunidad, para, digamos, la zona. El gobierno necesariamente necesita apropiarse de ese bien, que en un principio era de la propiedad de aquella persona, situación por la cual va a ser el tratamiento de la ley de expropiación, expropiar el bien y pagarte, indemnizarte para mantener el valor del bien con el precio de mercado. Ah, ok, Eso es lo que gracias. prevé ahí el artículo 17. Ahora, sí, eso suele ocurrir. Ahora, si la casa no es propia de esa persona y es un terreno fiscal, sí, puede ser que también te obliguen a irte ahí sin ley de expropiación, porque ya por sí es un terreno del Estado. Bueno, ahora, cuando hablamos de tipos de constitución, vamos a tener que ver desde 3 tipos de constitución. Por un lado, el racional normativo. A ver, se los voy a copiar acá. Es el que lo marca en el libro. No les voy a dar historicista o histórico, o tradicional historicista. Y por otro lado, el sociológico. A ver, cuando hablamos de un tipo
o sea, de constitución racional normativo, nos referimos a constituciones que buscan modificar la realidad pensé que me estabas preguntando algo, Miriam. No, está bien. No hablamos de tipo racional normativo, hablamos de constituciones que buscan modificar la realidad, pero desde el punto de normas escritas, partiendo de normas escritas. Entonces, buscan planificar la realidad futura, indistintamente del contorno social y los antecedentes de la sociedad que se trate. Esto desde una norma, un acto con fuerza normativa. Sí, por supuesto. El tipo racional normativo nos referimos a constituciones que buscan modificar la realidad y adecuar la misma a un determinado esquema jurídico. Esto por el solo hecho de la existencia de un conjunto de normas. De este modo, el constituyente va a buscar planificar la realidad por medio de normas o de actos con fuerza normativa sin perjuicio de la situación social. Profe, ¿puedo aceptar a una chica que se le cortó y tiene que entrar de nuevo, por favor? Obvio. Ahí, Benjamín, ¿lo pudiste... ¿Lo escuchaste bien o querés que lo repita? Perfecto. Entonces, acá partamos desde la modificación de la realidad, pero ¿desde dónde? Desde un acto normativo, desde un acto con fuerza de ley. O sea, una constitución que indistintamente cuál sea la situación social, busca hacer una planificación desde su estructura normativa. Por otro lado, tenemos constituciones de tipo historicista. A ver, antes les hago una aclaración. Estas son definiciones muy cerradas. Después vamos a ver que en la realidad no hay constitución que tenga solo un tipo de visión, o sea, un tipo de constitución, sino que van a ver que leyendo la constitución se van a conjugar las distintas visiones. Pero bueno, para entenderlo mejor lo vamos a ver separado. Bueno, ahora vamos a hablar de un tipo de constitución que es el historicista. Que el historicista surge de un proceso histórico. No, Miriam, para nada. A ver, chicos, yo prefiero, hagan como ustedes quieran, si quieren tener la cámara prendida, apagada. Yo siempre digo, mejor a veces la clase en directo por si tienen alguna pregunta. Pues después, yo, como al igual que usted, fui alumno y cuando llegaba el parcial sin haber preguntado, me volvía loco. La verdad me volvía loco porque después ya no tenía forma de acceder a las respuestas con cierta antelación. Es un problemón. Bueno, cuando hablamos de el tipo historicista, nos referimos a constituciones que son consecuencia de una tradición histórica, de una sociedad que ha partido de determinadas reglas que son consecuencias de tradiciones. Ejemplos de eso, a ver, nuestra Constitución tiene esos ejemplos. Nuestra Constitución es una Constitución que refleja luchas civiles que ha tenido nuestro país. En cuanto si la observamos en el artículo 1 de nuestra Constitución, en la forma de gobierno que adopta. ¿Qué dice? La forma de gobierno, que en realidad está mal dicho, pero, por ejemplo, el artículo 1 dice: la nación argentina adoptará para su gobierno la forma representativa, republicana, federal. Esto es un claro ejemplo de constitución de tipo historicista, este artículo 1. Lo que está queriendo decir refleja una situación previa, digamos, histórica, que ustedes, o sea, como alumnos que han hecho el CBC también lo han visto en Sociedad y Estado, que es todas las guerras desde la Revolución de Mayo hasta la conformación del Estado Nacional entre centralistas, o sea, unitarios, y federales.
Claro, por supuesto, sí, obvio. Porque, a ver, nosotros venimos de una tradición católica, desde el virreinato, una cultura católica. Y nosotros hoy, a ver, yo no soy católico, pero no voy a negar que en gran parte del país hay una gran, digamos, presencia del catolicismo. Esos son casos de situaciones de tipo historicista. Estados ¿Qué Unidos, que es opinas? mucho más... ¿Qué opinas ¿Eh? sobre la fuerte presencia del catolicismo en nuestra Constitución? Lo que acabo de decir. Lo que acabo de En, decir. en el sentido de que, para vos, ¿es correcto o no es correcto que tenga un gran peso? ¿Es correcto o es incorrecto que esté la cultura de gran parte de la sociedad en la Constitución? Es correcto. La situación no se da yo como les comenté la vez pasada, la situación no creo que se dé por modificaciones normativas. La Claro, situación la se misma da desde sociedad la... refleja eso. y Fíjate la cantidad de católicos que tiene este país. Sí, hay muchísimos creyentes. Y fíjate la tradición católica que tiene este país. Sí, está Desde muy, muy implícito en todo, la Argentina también. todo país que fue, digamos, de colonia de España, mamó esa Claro. tradición católica. España fue uno de los países con más católicos, y es uno de los países más católicos de la historia. Lo que tenemos que entender es si uno está de acuerdo o no con un artículo que diga adopta la religión católica, yo lo que le diría es, en realidad hay que analizarlo desde un lugar cultural, eso, no sé tanto de un cambio normativo. Porque el cambio normativo es como todo, o sea, representa y no representa a la vez. Si vos sacás un artículo que dice eso, y bueno, fíjate qué grupo de la sociedad está representado y qué grupo no. Por eso digo, las cosas se hacen para mí, desde mi punto de vista, por debate cultural. Planteo la agenda de debate cultural entre las personas, entre los grupos, en el Estado, en donde sea, pero se trabaja desde lo cultural. No se trabaja desde otro lugar para mí. Yo Ese es también, mi punto de vista. claro. Ahora, por último, vamos a tener lo que es el tipo sociológico. O sea, que va a responder a las circunstancias de que la Constitución, esto se lo voy a decir textual del libro, ¿eh? El tipo sociológico responde a la circunstancia de que la Constitución sea considerada socialmente vigente en el presente. O sea, miren cómo dice, una Constitución de este tipo estaría integrada por las normas que en un momento determinado sean asumidas por la sociedad como obligatorias. Wow, si nos ponemos, es un tema, es fuerte lo que está queriendo decir este punto. Se los transcribo para que lo vean. Esto lo van a tener en el libro, esto es sacado textualmente del libro. Pero a lo que está queriendo decir es, acá se toma la norma, en el momento en el que se sanciona la norma, y la gente la acepta. No a diferencia, no como consecuencia de una situación histórica, sino al momento de su sanción se apega a la norma. ¿Qué quiero decir? La Constitución en 1860, con la incorporación de Buenos Aires, ha tenido la aceptación, podemos decir, digamos, en cuanto a la sociedad como obligatoria para la sociedad. Hoy en día, la Constitución sigue manteniendo esa idea, solamente que se cambia la forma en la que se interpreta esas normas que fueron aceptadas. Pero no deja de ser una forma en que la sociedad acepta esas normas. Esto último que les dije es una opinión mía, obviamente. No importa tanto, pero sí lo anterior en cuanto a lo que les quiero decir sobre lo que dice ahí el libro. Ahora, ustedes me meten en cada lío, chicos, la verdad. Con la igualdad de género, Somos polémicos todas las nosotros. candidaturas por decir algo. Bueno, está bien, sí. Lo que pasa es que ahí es una forma de ver en cuanto a qué. A ver, la lógica es la siguiente. Previo a ello, culturalmente, la recepción que tenía culturalmente era de una determinada manera. Entonces, para cambiar la lógica cultural, lo que quizás están queriendo decir es, demos más derechos para igualar la situación cultural.
lo que están buscando. Eso es lo que se conoce como un principio de discriminación positiva en sí. No es que busca segregar al hombre ni separar a la mujer. Lo que está diciendo es, la mujer no era tenida en cuenta, no obstante, las luchas de género que se han puesto, digamos, durante muchos años, han buscado cambiar ese enfoque, razón por la cual, al momento de tomar a alguien, ya sea para un cargo público o para un cargo, no sé, en determinado lugar del Estado, debe tenerse en cuenta que uno de los cupos debe ser ocupado por una mujer. Lo que está queriendo decir es, culturalmente la situación era una situación desfavorable. La sociedad tenía una mala forma de ver estas cosas. Entonces, lo que buscamos hacer es que darle más derecho para igualar esa situación cultural. Yo por eso creo que eso es, en ese caso es una consecuencia de una lucha. Está muy bien, está muy bien. Quizás yo, en mi punto de vista, yo lo vería desde otro lugar, a lo mejor, pero es una forma de trabajar esas situaciones de desigualdad social que ocurren. Hay hay muchos enfoques y eso. Pero bueno, lo que busca es darle una situación de derecho más favorable para suplir una desigualdad cultural. Que eso con el tiempo, o sea, se va terminando, se va modificando y la mujer va adquiriendo, si no, si ella no lo adquirió, el lugar que le corresponde, o sea, en la sociedad. Lamentablemente, esto es una consecuencia que ha sufrido el género muchísimo tiempo. Pero bueno, tengo entendido que se introdujo en el 94 y por primera vez en las últimas elecciones. En las últimas elecciones, sí, si mal no me equivoco, sí. Fue consecuencia de una ley que salió hace unos años, el tema para el Congreso. Y con relación a los derechos de las mujeres, a ver, yo de mi punto de vista la mujer siempre tuvo derechos. El problema en realidad es que culturalmente no tenía el reconocimiento de esos derechos. Por eso siempre lo digo, buscarle respuestas a la norma es como ridículo en realidad, es buscarle respuesta a lo abstracto. El debate tiene que ser cultural siempre. O sea, para mí el movimiento que hizo la mujer al salir a las calles, plantear la lucha, discutir, plantearse, o sea, romper la estructura y todo eso, yo creo que esas son las formas de abrir debates en sí, no hay otra forma. La ley no soluciona si la cultura no acompaña. No, esto lo digo yo, pero lo pueden ver en la realidad. Puede haber 3.000 millones de leyes, pero puede haber gente que no las cumpla. Bueno, a ver, si no me meten en en otro tema delicado de debate, vamos a seguir. Ahora, ¿qué clase de constituciones vamos a tener? Bueno, por un lado vamos a tener lo que conocemos como constituciones escritas y constituciones no escritas. Aguarden un segundo. ¿Quieren hacer un break de 10 minutos hasta las 4? ¿O quieren que terminemos con clases de constituciones? Y abrimos después la bolilla 5. Díganme ustedes. Terminemos de una vez. Sí, sí, ¿No? terminemos y después. Yo como ustedes me digan, como vengan ustedes, yo... Terminemos sí, ahora y 10, después 15 minutos. tomamos el break. Dale, sí, dale, como ustedes digan. Bueno, cuando hablamos de clases de constitución, tenemos en principio tres grupos. Por un lado, constituciones escritas y no escritas. O sea, cuando hablamos de constituciones escritas, nos referimos a constituciones que pueden ser, digamos, conocidas a través de un texto que tiene está ordenado de manera sistemática. Nuestra constitución, por ejemplo, trabaja desde derechos y garantías, capítulo primero, nuevos derechos y garantías, después lo que son los órganos del Estado, y por último, distintas cuestiones que le fueron agregando, y las disposiciones transitorias. Los casos de constituciones no escritas no es que no exista una constitución en sí, no es que no existen derechos fundamentales. Lo que ocurre es que esos derechos fundamentales están insertos en distintas leyes que han sido reconocidas como leyes fundamentales.
¿Ustedes saben algún país que no tenga constitución escrita? Reino Unido, exactamente. Reino Unido es un país que no tiene una constitución ordenada como la nuestra en sí. Tiene distintas leyes. El Estado está regulado en leyes, como también algunos derechos con relación a lo que son derechos fundamentales en principio. Pero muy a menudo el common law, por ejemplo, lo que es Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, ya reconoce ciertas libertades en sí. Y está interpretado incluso en algunos precedentes. Esos sistemas no trabajan por leyes separadas en casos que entienden que correspondería regular, y en otros lo único que fija son posturas en distintos tribunales que después son tomados por los tribunales de ese mismo distrito como obligatorias, pero no más que eso. Después vamos a tener lo que son las constituciones pétreas y las constituciones reformables. Cuando hablamos de constitución pétrea, hablamos de, o sea, si hablamos, a ver, vamos a decirlo en términos sencillos. Si una constitución es reformable, la otra constitución no va a ser reformable. Por consiguiente, la constitución pétrea es una constitución que no puede ser reformada. ¿Por qué? Porque contienen normas que son, digamos, no pueden ser modificadas. ¿Esto en base a qué? En base a la noción que tiene la sociedad sobre esos derechos. Les doy un ejemplo de eso. Nuestra Constitución, por ejemplo, en el artículo 30, perdón. El artículo 28 que dice, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, anteriores al artículo 28, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Lo que está queriendo decir es, en principio esos derechos no pueden ser alterados. En todo caso, quizá por una reforma constitucional, incluso es debatido. Nosotros creemos en la que es la doctrina constitucional que los derechos previos al artículo 28 de la Constitución no pueden ser reformados. Hay otro sector de la doctrina que reconoce que esos derechos, si bien no pueden ser reformados por leyes del Congreso, sí pueden ser reformados eventualmente por una reforma constitucional. Ahora, cuando hablamos vamos a hablar de un tercer tipo, que son las constituciones rígidas y las constituciones flexibles. O sea, cuando hablamos de una constitución rígida, nos referimos a una constitución que para reformarse debe realizarse un procedimiento distinto al que está previsto para la sanción y reforma de leyes. Caso, Argentina. Una constitución flexible, por otro lado, no obedece a esa lógica. O sea, y sí puede ser modificado por el órgano legislativo y por un procedimiento previsto para leyes. Después hay otras clasificaciones de constitución que la verdad yo se las voy a dejar a ustedes para que las lean, porque no son complicadas en principio. Las más complicadas son estas tres. En cuanto a escrita o no escrita, pétrea o reformable, rígida o flexible. ¿Les parece bien? Se los voy a dejar para que los lean. Estos son, si no me equivoco, constitución genérica, constitución analítica, normativa, nominal y semántica, ¿no? Es algo muy difícil y no tiene un desarrollo muy extenso. O sea, si entienden los tres principales, esos los van a entender. Bueno, vamos a hacer un momento el break. Vamos a hacer hasta las 4:10 y retomamos. ¿Les parece? Perfecto. Sí, profe. Dale. Bueno, vamos a empezar ahora. ¿Alguna duda sobre lo que vimos recién? Entre tipos y clases de constitución.
No, ninguna, profe. Por mi parte. ¿El resto cómo vienen? No, profe. Perfecto. No, yo una duda nomás, ¿era la clasificación escritas y no escritas solamente? Esa es una, sí. Exactamente. Ok. ¿Tenés duda con relación a cómo se hace, cómo está individualizada cada clasificación o con relación a más que nada al concepto? Tenés justo, Julieta, te has apagado el micrófono, por eso no. A todos nos pasa. Que ya no me acuerdo qué te había dicho. No, que estaba tomando nota y me había quedado como una clasificación colgada y por eso quería saber si eran esas dos hasta ahora. Escrita y no escrita, digamos. Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar con la unidad 5. La unidad 5, ¿cómo empieza la unidad 5? La unidad 5 empieza con formas de Estado y formas de gobierno. ¿No? Si no me equivoco. ¿Ustedes que es lo mismo hablar de formas de Estado o formas de gobierno? No, ok. ¿Por qué vos decís que no, Alejo? Me Lo parece había que no. leído ayer porque estaba resumiendo esa parte del texto, de que forma de gobierno hace alusión a las personas que están gobernando y forma de Estado va a ser la estructura en la cual esas personas van a gobernar. O sea, si yo te digo poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, o sea, perdón, vamos a hacerlo más sencillo. ¿Presidencialista o parlamentario? ¿A qué hace alusión? ¿A una forma de gobierno o a una forma de Estado? Si habría diferencia. No, sería forma de gobierno. Bien, viene bien. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a forma de Estado, y esto, Claro, ¿quién escúchenlo debe bien, tomar la decisión? vamos a referir a centros de toma o tomas de decisiones. Mientras cuando hablamos de formas de gobierno, vamos a hablar de quién ejerce, digamos, el poder político dentro de las estructuras orgánicas del Estado. Y ahora les voy a explicar más claramente esto. Argentina, ¿cuántos centros de tomas de decisiones tiene? Si lo tuviésemos que ver así a simple vista. La Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y después tendrías, por ejemplo, todo lo que sería alrededor del presidente. ¿Y el presidente está por encima de las provincias? Sí, O sea, ¿es el jefe de las provincias? no es el jefe, no es el jefe de no es el jefe en sí de las provincias. Pará, banquemos Él tiene un Yo poder hago estas superior, preguntas, pero las provincias tienen su Aguantame propia medio autonomía. segundito, Alejo. Sí, Yo hago estas preguntas para tirar a lo extremo y llegar al concepto. ¿Cómo me estabas claro. diciendo, Alejo? Perdona. El presidente no es el jefe de las provincias en el sentido de que, o sea, las provincias tienen en su parte su autonomía, pero tienen que o sea, las provincias no pueden hacer lo que quieren. Tienen que seguir en parte. Igual es como que me enredo una calecita en ese sentido. O sea, Es parte de eso. O sea, al ser un país presidencialista, el presidente tiene
una gran fuerza en la toma de decisiones. Y las Pero, provincias, perdón. sí, Al ser un país presidencialista, ¿el presidente les puede decir a las provincias qué impuestos pueden legislar? no. ¿Por qué? Porque creo que hay un artículo de la Constitución que dice que los impuestos tienen que ser, propuestos en las cámaras. O ¿O sea, no? todos los impuestos, incluso los que van a tener las provincias, podrían ser tratados en las cámaras del Congreso Nacional. Ahí veo que Marina dice que no, hace con la cabeza. Pero me mataste. No, pero está bien, Sí. Para mí porque que eso, no. eso es a lo que va la pregunta. Perdona, Marina, ¿qué ibas a decir? Sí, está bien igual, está Que bien. para está mí bien. cada gobernador puede decidir tomar un impuesto que quiera, salvo que contradiga algo que diga como el Claro. presidente. O sea, tú no puedes negar al presidente, pero sí puedes tomar muchas decisiones o que el presidente te puede sugerir. Es O sea, parecido al caso vos de la. Es Marina, como en parecido al caso de provincia las. puede decir, estamos en fase 1, nadie salga, Claro. no se abre nada, o fase 5 que todo el mundo. Aguardame un segundo. Está muy bien lo O que decís, sea, Marina, es como pero la lo que supremacía de tiene que la hacer la Constitución. diferencia, y acá partimos con el concepto, no es al presidente. El presidente es el jefe del Poder Ejecutivo. El jefe no maneja el Congreso de la Nación, no Claro, tenés maneja el razón. Poder Judicial. Las provincias, al igual que el Estado Nacional, el Estado Federal, son centros de tomas de decisiones. Que la Constitución, dependiendo qué competencia la provincia le delega a la Nación, mantienen y qué competencia no. Pero en ambos casos, uno no es que tiene poder sobre el otro constantemente. Cada uno tiene su propia autonomía de gestión, su autonomía de decisiones. Entonces, cuando hablamos de formas de Estado, les repito, vamos a hablar de centro o centros de tomas de decisión dependiendo la forma de Estado que el país adopta. Esto que yo les acabo de decir no obedece al presidencialismo, obedece a que nosotros adoptamos como forma de Estado un Estado federal. Ahora vamos a ver las distintas formas de Estado para entrar más en profundo en este concepto. A ver, primero vamos a entrar en lo que son las confederaciones. Cuando se habla de una confederación, nosotros para entrar en este tema vamos a hablar de confederaciones, Estado federal y Estado unitario, indistintamente de la forma de gobierno que adopten. Cuando hablamos de confederaciones, vamos a hablar de estados autónomos, plenamente autónomos, sujetos de derecho internacional, que se reúnen, realizan un acuerdo entre ellos, no una constitución, un acuerdo para delegar el manejo de algún tipo de competencia común. ¿Ustedes saben algún caso, por ejemplo, en la historia? Si yo les pregunto. La Confederación Argentina, la más conocida para nosotros. Juan Manuel de Rosas, ¿qué cargo tenía? O justo José de Urquiza después de la batalla de Caseros. Gobernador de Buenos Aires. Era gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. ¿Pero qué cargo tenía en la Confederación? No pertenecía a la Confederación. Tenía un cargo. Caudillo. No, eso es un concepto, pero no es que era... A ver, él era gobernador, pero él era el encargado Era cabecilla de las Oliver. gestiones con el exterior. Esa era la finalidad del acuerdo. Entonces, las confederaciones son, cada uno, esas provincias no integraban un Estado común, eran independientes, cada provincia. Lo único que el manejo de las relaciones exteriores se lo habían delegado al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Suiza tuvo también confederación, Estados Unidos
Los estados del sur también tuvieron confederación. Si no me equivoco, bueno, Holanda empezó como una confederación. Lo que ocurre es que ahí en la confederación esas entidades simplemente se agrupan a los efectos de delegar una determinada función a alguien en concreto, y nada más. Pero mantienen ese poder de decisión autónomo que los hace estados independientes. Ahora, cuando hablamos de un estado federal, como es el caso de Argentina, para delegar, no, a ver, Mayra, no es que delegan como ocurre ahora. Lo que hacen ellos es celebran un acuerdo en una confederación. Se celebra un acuerdo en el cual, dependiendo cómo se trabaje ese acuerdo y qué se busca otorgar, ahí sí se delega una competencia simplemente para el manejo común, nada más. Pero esas provincias, esas provincias no son provincias, porque no pertenecen a ningún otro estado, pero esos estados autónomos conservan su plena independencia. Lo único que van a hacer ahí es, simplemente se van a unir a los efectos de delegar una o unas competencias a una persona en común, nada más. Mantienen su autonomía financiera, su autonomía bélica, su autonomía electoral, si es que la tienen. Ahora, cuando hablamos de Estado federal, vamos a ver que acá el grado de integración es mayor. Esos estados autónomos ceden su autonomía, van a ceder su autonomía, o gran parte de su autonomía, para crear ¿qué? Un ente abstracto que a su vez va a tomar decisiones. Ese es el caso de Argentina, justamente. Argentina, las provincias, en 1853, al sancionar la Constitución, ¿qué hicieron? Crearon un Estado federal y en 1860 se integró Buenos Aires a ese Estado federal. ¿Qué ocurre con la sanción de esa Constitución? Las provincias en común le delegaron un amplio número de competencias al Estado federal. Mantuvieron otro grado de competencias, ahora se los voy a pasar para que... Mantuvieron otro grado de competencias, o sea, se reservaron competencias, que los van a tener en los artículos 121 a 125 de nuestra Constitución, y a su vez ejercen competencias concurrentes. ¿Esto qué quiere decir? Competencias que comparten con el Estado nacional. Ejemplo, en materia de medio ambiente, ¿qué sería competencia? Competencia sería, nos haríamos alusión a funciones en cuanto a potestades. Las provincias, en un principio, tenían potestades para celebrar, antes de ser parte del Estado federal, tenían potestades para celebrar tratados, administración financiera, manejo bélico, seguridad, distintas. Lo que hacen es, al momento de integrarse, de crear la federación, el Estado federal, esas provincias lo que dicen es, bueno, nosotros vamos a delegar en ese órgano abstracto que estamos creando, el Estado federal, ciertas competencias nuestras. Ejemplo, algunos impuestos, creación de algunos impuestos. Ejemplo, manejo de las relaciones exteriores, la defensa, tratados internacionales, poderes de policía,
no sé, un sinnúmero de competencias. Y las provincias sí mantuvieron algunas competencias propias relacionadas a la administración de sus distintos, o sea, lugares, o sea, sus distintos territorios. Esto es en materia fiscal, en materia administrativa, en materia de seguridad también. Ahora, también lo que dijeron es, bueno, pero a su vez vamos a ejercer funciones compartidas con la nación. Estas son, por ejemplo, materia de medio ambiente, pueblos originarios, poder de policía en materia de control en cuanto a sanciones en materia de derechos del consumidor. Pero lo que ocurre acá es que hay centros de decisión dentro de un mismo Estado. Hay una pluralidad de centros de decisión. Está el Estado federal y a su vez están los estados provinciales que le delegaron competencias al Estado federal al momento de su creación. Todos esos son centros de tomas de decisiones. Y por último, ¿este se entendió? Este último que les acabo de decir, el Estado federal. Después lo van a ver más en profundidad en otra unidad, me parece. Cualquier cosa, si no, yo les dejo mi mail y me pueden escribir, no hay ningún inconveniente. Y por último vamos a tener lo que son los estados unitarios, donde acá la toma de decisiones está centralizada. Y acá no hay estados autónomos, sino que hay distintas dependencias que están sujetas a las decisiones que tome el Estado central. ¿Puede repetir, profe? Sí. Este último es el Estado unitario, lo que sería la forma de Estado unitaria, que nos referimos a que acá no hay entidades autónomas, sino que hay una sola entidad, que es el Estado central, y las distintas dependencias territoriales van a estar a lo que disponga el Estado central. Ahí más o menos ¿se entendió? Si quieren lo vuelvo a explicar, no hay ningún inconveniente. ¿Estados Unidos qué sería? Federal. Ok. Tiene un fuerte federalismo. Nosotros en nuestro federalismo, el Estado Nacional, el Congreso de la Nación, por ejemplo, es quien legisla en materia de códigos de fondo. Esto es Código Civil y Comercial, Código Penal, por ejemplo, leyes de trabajo, leyes de seguridad social. En cambio, en Estados Unidos, esas competencias, el constituyente ha establecido que también son de las provincias. En realidad, quien las dispone son las provincias. Por eso cada provincia tiene un código penal distinto. Dependiendo del grado digamos, de delegación de competencias en el Estado federal, depende también la forma cultural, o sea, cómo es que se ha dado esa integración. Acá las provincias, en Estados Unidos las provincias tienen un amplio margen de autonomía, mucho mayor al nuestro. Nosotros tenemos una autonomía en materia fiscal, una autonomía en materia administrativa, y una autonomía en materia de, procedimiento judicial, o sea, las provincias. Claro, sí, Rodrigo. Sí, totalmente. Por eso cuando hablamos anteriormente, digamos, de tipo historicista, nuestra Constitución tiene como reflejo histórico en su artículo 1 y 2, justamente esas luchas, en realidad en el artículo 1. Creo que estaba, otros gobiernos federales, Brasil, México, Venezuela, Alemania, no, hay un montón de estados federales. ¿Y unitario cuál sería? Unitario, Francia. Francia es un claro ejemplo de estado unitario. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que nos referimos como tipos de gobierno. Este es un poco, en un punto de vista más interesante. Acá tenemos que hacer una división primero entre lo que es gobiernos autocráticos y gobiernos representativos.
Por un lado, cuando hablamos de un gobierno autocrático, ya un poco lo hemos también trabajado en la clase pasada y al principio de esta, nos vamos a hablar de un gobierno que es centralizado, pero a su vez la centralización del poder no obedece a una situación jurídica, o sea, habilitada por norma, sino que simplemente está dada por cuestiones, o sea, de habilitación teológica, como también de sangre. O sea, que el poder no se va a transmitir por mandatos, sino que simplemente es de por vida y el poder se transfiere a herederos. Ahora, cuando hablamos de un gobierno representativo, o sea, en este caso una república, vamos a tener que partir de la siguiente base. Primero, la división de poderes. Vamos a hablar de un tipo de gobierno que el poder no está centralizado, sino que está desconcentrado en distintos poderes, y los poderes no pueden delegar sus competencias en principio en los otros, sin perjuicio que haya alguna que otra excepción. En el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina adopta un sistema presidencialista donde el Poder Ejecutivo tiene a cargo la administración de los recursos del país, o sea, y también de cuestiones propias en materia de políticas públicas. El Poder Legislativo es quien legisla, quien hace las normas, pero a su vez, y esto ténganlo muy en claro, quien fija el presupuesto de gastos y a su vez hace el programa político de gobierno, el programa político de gobierno a través de la ley de ministerios, que establece las competencias de cada ministerio. Y por último, el Poder Judicial, que se encarga de decidir en causas, entre dos o más personas, o entre una persona y el Estado. Esta división de poderes tiene ciertas excepciones. Por un lado, el Poder Ejecutivo puede tener habilitado por el Poder Legislativo delegaciones de competencias legislativas solo en materia de administración o emergencia, y tiene que tener establecido un marco de delegación. No puede ser una delegación indeterminada, si bien las hay, pero tiene que tener un marco de delegación, que es lo que establece la ley, la Constitución, perdón, un poquito más arriba. A su vez, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de emitir disposiciones de carácter legislativo, que son los decretos de necesidad y urgencia. Esto, ¿cómo? En situaciones que no puedan superar el trámite legislativo, que requieran ya una decisión inmediata, y excluyendo determinadas materias. Por ejemplo, penal, materia tributaria, partidos políticos, electoral. El Congreso también ejerce funciones administrativas. El Congreso administra sus recursos. El Congreso analiza, trabaja sobre su empleo público. Y a su vez, el Congreso puede también, o sea, en el marco del empleo público, puede cesantear a empleados o puede reasignar partidas. Y por otro lado, el Poder Judicial tiene esta excepción. El Poder Judicial tiene facultades reglamentarias en determinados casos, en lo que es el funcionamiento. No son facultades legislativas, están sujetos a lo que establezca una ley, pero sí tiene delegado facultades tributarias el Poder Judicial. El Poder Judicial puede actualizar montos de tasa de justicia. Los juicios hay que abonar un impuesto, una tasa, que es la tasa de justicia. La Corte Suprema tiene facultad, el legislador le delegó la posibilidad de actualizar la tasa de justicia en juicios de monto indeterminado, por ejemplo. O para recurrir una causa, una sentencia, el legislador le ha permitido a la Corte también actualizar el monto, digamos, que podría ser recurrible para ser tratado en segunda instancia. Esto lo van a tener en el artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Se los dejo.
a su vez, la división de poderes implica una noción de control recíproco entre los tres poderes. Por ejemplo, el poder ejecutivo puede vetar leyes cuyo consenso se haya realizado en el poder legislativo, requiriendo un mayor número de adherentes a la ley. Otro tipo de mayoría. Una ley con mayoría simple puede pasar, que es vetada, puede requerir una mayoría agravada. También el poder ejecutivo tiene, digamos, competencia en lo que es control a la hora de designar jueces nacionales. Esto es, en un concurso puede trabajar qué pliego o no eleva al Congreso. Ahora, el Poder Legislativo también tiene medidas de control. El Poder Legislativo puede iniciar el juicio político al presidente o a sus ministros, como también a los ministros de la Corte. Un órgano que es la Cámara de Diputados, con su mayoría, tiene que aprobar, digamos, la moción para iniciar el juicio político, y quien se va a encargar de juzgar esa denuncia realizada por la Cámara de Diputados va a ser el Senado, también necesitando una mayoría. Y por otro lado, la Corte también tiene competencias de control. La Corte puede declarar la inconstitucionalidad, ya sea de actos emanados por el Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, o sea, de actos emitidos por el Poder Ejecutivo o de leyes sancionadas por el Congreso, siempre y cuando sean tachables de inconstitucionales. Entonces, lo que busca acá este sistema es, por un lado, la división de poderes en cuanto a facultades propias, excepciones, o sea, en determinadas situaciones para el ejercicio, para que otros poderes puedan ejercer de manera transitoria dichas facultades, como también formas de control recíproco. No olvidemos que también el poder legislativo controla a los demás poderes al momento de tratar el presupuesto. No es un tema menor ese. Sin perjuicio de que el poder ejecutivo tiene delegado en la figura del jefe de gabinete la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias. Esto lo van a tener en la Ley de Administración Financiera. Ahora, ¿qué otro rasgo característico tiene el sistema representativo? Bueno, ya vimos la división de poderes, la igualdad ante la ley. Ya no hay prerrogativas de sangre. Se parte de una igualdad material. Ahora, también lo que tiene es la periodicidad de mandatos. A diferencia de un sistema autocrático donde el mandato es de por vida, en un sistema representativo el mandato está sujeto a una periodicidad, a un determinado tiempo, que dependiendo la forma de gobierno que se adopte, puede ser reelecto o no el mandatario. Otro caso es la publicidad de los actos de gobierno. Ya el rey ya no dispone. Acá, en un sistema representativo, el jefe de gobierno, los actos que emiten deben ser publicados. En nuestro caso lo tenemos a través del boletín oficial, el cual es un órgano que está dentro de la estructura de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación. Como también nosotros los habitantes de la Nación podemos pedir información pública al Estado. Esto a través de la Ley 27275 de acceso a la información pública. Podemos pedir información que no conste, que no sean opiniones, sino que sea información que esté en sus registros públicos, y que no esté exceptuada, por ejemplo, por alguna de las excepciones que prevé la ley, como, digamos, la afectación al equilibrio financiero, a la defensa de la competencia, secretos de defensa, pero un ciudadano como cualquiera de nosotros puede ir y peticionar. ¿Se entendió más o menos esta diferenciación entre regímenes autocráticos y representativos? O todavía, está bien, bueno, todavía nos quedan 20 minutos, ahora los voy a recontra bombardear con la diferencia entre Profe. presidencialismo y parlamentarismo. Disculpa, ¿puede Sí. haber una mezcla entre ambos? ¿Cómo sería una O mezcla sea, entre ambos? no sé, que sea federal, pero que el mandato sea por descendencia. No sé, que sea como una mezcla entre representativo y autocrático. Pará, no te escuché bien lo último, Marina, pues me parece que me alejaste el micrófono. Perdón, sí, que sea una mezcla entre representativo y autocrático.
O sea, que sea como... Sí. Ahora lo vamos a ver con parlamentario. ¿Es gobierno representativo o republicano? Representativo y republicano. Porque ambos, en realidad representativo es una nota, es una parte del republicano. Yo cuando menciono representativo lo hago para hacer una tajante diferencia con el régimen autocrático, que no tiene la representación del pueblo en sí, la elección del pueblo, sino que tiene una cuestión de prerrogativa de sangre, en principio. Ahora, cuando hablamos de regímenes presidencialistas o parlamentarios, ya explicamos un poco la división de poderes en nuestro sistema. Ahora, ¿a qué nos referimos con un sistema parlamentario? Que ahí es lo que donde viene la pregunta de Marina con relación a si puede haber un poco de régimen autocrático o no. El sistema parlamentario, a ver, ¿Inglaterra qué es? Inglaterra tiene una reina, ¿no? ¿Tiene o no tiene reina? Creo que Netflix nos ha dicho que Sí, sí, pero en unas cuantas Creo que temporadas. hay, hace poco salió una noticia con eso, ¿no? Por el tema de la reina Isabel. Sí, o sea, creo que toda la semana sale noticias con pobre, la familia nos han dado muchas anécdotas. A ver, Inglaterra tiene, claro, bien, bueno, bien, vamos por ahí. Inglaterra tiene un monarca, en este caso, una reina. España también, pero también tiene un sistema presidencialista parlamentario, que ahí después, si llegamos, vamos a entrar. Lo que tiene Inglaterra es un sistema parlamentario en el cual el jefe de Estado es el rey. Como ustedes lo acaban de escuchar, el jefe de Estado culturalmente es el rey. El rey tiene algunas competencias hoy en día, no ha dejado de tener competencias. Pero hoy es mucho más disminuido que lo que era en otros tiempos. Hoy el poder en un sistema parlamentario, a diferencia de un sistema presidencialista, está en el Parlamento. Acá en Argentina se puede gobernar casi sin necesidad del legislativo, o sea, con la cantidad de delegación que tiene el Poder Ejecutivo y la facilidad que tiene para sacar DNUs sin... Si ustedes se fijan en la historia de nuestro país, desde la reforma del 94 hasta ahora, el Congreso no ha rechazado ningún decreto de necesidad de urgencia. Creo que ahora hace poco, hace unos meses, rechazaron uno de Macri del gobierno anterior hace un par de años, pero nunca había ocurrido eso. En cambio, en estos regímenes parlamentarios conviven estas figuras, como también pueden darse con figuras presidenciales, no hay incompatibilidad con eso. Lo que ocurre es que la centralización del poder está en el Parlamento. ¿Por qué? Porque en el sistema parlamentario, ¿quién elige al primer ministro? Si yo les pregunto. El gobierno del pueblo, no sé. ¿El pueblo? el El rey. Parlamento. Epa, ahí vamos. No, los ciudadanos no. Los ciudadanos eligen a quienes van a integrar el Parlamento. Pero quien elige al primer ministro es el Parlamento. A diferencia nuestra, que el voto es directo y a su vez, en un sistema presidencialista, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo es elegido por el voto de la gente. El Parlamento es decidido por el pueblo, es electo por el pueblo. Y el Parlamento es quien se va a poner de acuerdo y va a consensuar quién va a ser el primer ministro. Primer ministro, cabeza del gobierno. A diferencia del rey, que es la cabeza del Estado, de la totalidad del Estado. En el caso del primer ministro es la cabeza del gobierno, que sería el Poder Ejecutivo. No obstante, estos sistemas son más flexibles que el sistema presidencialista, porque si el Parlamento deja de tener confianza en el primer ministro, puede optar por su remoción. Hace poco, hace unos años, estuvo el caso de Rajoy en España. España es un régimen presidencialista parlamentario. El Parlamento lo eligió y el Parlamento lo removió por la pérdida de confianza. Son formas de gobierno que están sujetas constantemente a la confianza dentro del poder legislativo.
como mecanismo de control, el Parlamento puede remover al primer ministro, pero a su vez, el primer ministro puede remover al Parlamento. Ahora, ¿qué ocurre? La remoción del Parlamento está sujeta a una condición, o sea, a que se celebren elecciones, y si el pueblo mantiene su postura con relación a los parlamentarios que estaban, quien entonces ha perdido confianza, por decisión del pueblo, ha sido el primer ministro. La responsabilidad entonces está centrada enteramente en el Parlamento, el mayor órgano de representación del pueblo. Y los errores del Parlamento van a estar, digamos, más directos, o sea, más auditables para el pueblo en sí, porque el pueblo en realidad va a estar pendiente del primer ministro, pero el primer ministro va a ser una responsabilidad del Parlamento. El pueblo va a estar en sí más pendiente de qué hacen los parlamentarios que han votado. ¿El pueblo no elige un parlamento pensando en quién va a ser su primer ministro? No creo. No creo. A ver, porque tendrían que salir todos los parlamentarios y votar eso que habían decidido. O sea, el parlamento surge por votación. Después, lo que se vote y cómo queden conformadas las mayorías y las minorías en el parlamento es lo que va a definir al primer ministro. ¿Alguien vio la película? Había salido hace unos 2, 3 años, una película sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la asunción de Winston Churchill en Inglaterra, que se llama Las Horas Oscuras la película. Las Horas Oscuras, el trama de la película que tiene que ver con esta clase es que el gobierno de quien en aquel entonces era Neville Chamberlain, venía teniendo una pérdida de confianza al Parlamento. ¿Por qué? Por la mala preparación para la Segunda Guerra Mundial. El Parlamento lo que optó es por pedir la renuncia a Neville Chamberlain, pero les dijo al partido mayoritario: nosotros vamos a apoyar si es un político que esté dispuesto a formar coalición. Ahí, en ese momento, es donde aparece la figura de Winston Churchill. Se constituyó a él como primer ministro y se formó un gabinete de coalición entre las dos fuerzas. En ese caso, lo que ocurre justamente es que la figura, digamos, de quien era el primer ministro, pierde la confianza del Parlamento y debe ser reemplazado por otra figura, tomando ahí otro tipo de mayorías, otro tipo de consensos políticos, que era necesariamente la necesidad de acordar con la oposición dentro del mismo gobierno, funcionarios en común. Estos sistemas son más flexibles que el presidencialista, que tiene, digamos, divisiones más tajantes, y que el sistema presidencialista, tal como se los expliqué al momento de hablar de gobiernos representativos, las remociones, o sea, el juicio político, como otro tipo de actos de control, pueden tener, digamos, golpes institucionales mucho más severos. Ustedes, a ver, van a estudiar, ya han estudiado algo, o sea, propio de sus carreras, o estarán estudiando en común. Pero yo les pregunto una cosa. Imagínense una medida económica que dicte el presidente por decreto de necesidad de urgencia y el Congreso la rechace. ¿Qué creen que ocurriría institucionalmente? Una pérdida de legitimidad del presidente tremenda. Yo comparto, pero por eso les pregunto. Ustedes que van a ser el día de mañana los que tengan que ver con las actividades económicas del país. ¿Qué les parece? Un rechazo de un decreto de necesidad de urgencia del presidente y el Congreso se lo rechaza tajantemente. Esa medida se declara nula, tiene la nulidad. Y la forma de tomar decisiones del presidente es, o sea, pierde poder, pierde fuerza, pierde validez, pierde confianza. Ahora, ustedes irían Entonces, a un país al ser un sistema representativo en el que nosotros no gobernamos por nosotros mismos, sino elegimos a quienes nos gobiernan, o sea, que el presidente y al ser también un país presidencialista, que se rechace un decreto de necesidad de urgencia es gravísimo, porque nosotros delegamos mucha confianza en el presidente. Bueno, ahí lo dijiste, culturalmente delegamos mucha confianza en el presidente. Nuestro eslogan de campaña, los presidentes suelen dar un montón de discursos, propuestas de campaña, que en realidad la gran mayoría, en principio,
constitucionalmente no dependerían del presidente, dependerían de la formación de consensos dentro del Congreso. Pero también se elige a diputados y senadores por algo. Pero ¿vos creés que acá el foco está centrado en el Congreso? Yo Claro, creo que no todo es por igual. no, porque lo podés ver reflejado en los últimos días, que por ejemplo, o sea, la tasa de recargo del 35% al dólar, que no pasó por el gobierno, que ni siquiera se le avisó al líder de la oposición, ahí ves como un Congreso ausente, No, bueno, pero ahí lo que pasa es que por jurídicamente lo que ejemplo. están haciendo es adelantar la recaudación de un impuesto que ya está establecido. No es que te están fijando en sí como un impuesto adicional No, extra. Lo que te pero, están o sea, diciendo es no voy por las ese lado. ganancias. Estos impuestos a las ganancias que después se te descuenta, en realidad. Se te va a tomar de impuesto a las ganancias. A ver, el tema es, porque ahora, uno Yo no lo veo analiza. no lo veo por ese lado No, igual. está bien. Pero a Lo ver, veo por o sea, lo veo por el lado de. Los veo como muy sueltos en dar decretos, como muy sueltos. no, No bueno, pero es. es la historia de nuestro país esa. Claro, o sea, Nosotros tenemos en una ese sentido cultura. los veo. O sea, no hay una puesta en común, no se le pregunta a otro, no se pone sobre la mesa, no se le avisa al Congreso, no se le avisa a nadie, pum, decreto y se pregunta si el Congreso tiene la validez que tiene que No, pero tener. chicos, miren, yo les hago una más fácil También, una pregunta. ¿Ustedes saben las leyes que tiene para tratar ahora el Congreso? no la sé. Ahora, ¿ustedes saben las medidas que toma el Poder Ejecutivo? Sí, todos los días. Las visibles. Bueno, está bien, las visibles. Sí, A ver, pero todos los días se van enterando de eso. sí, obvio. El tema en realidad es que parte de distintos lugares la concepción cultural. Acá la concepción cultural de un sistema está más sujeto al órgano de mayor representación. Y a ver, y es otra forma de ver las cosas, y es a qué decisión va a tomar ese órgano, más allá de la previsibilidad que eso tiene después. Acá tenés otro tipo de decisión, otro tipo de forma de concepción del poder. Que, a ver, uno puede estar de acuerdo o no, pero es una cuestión cultural que las mayorías tienen que decidir el día de mañana. Lo importante es que acá un juicio político a un presidente es un impacto institucional muy fuerte. Es muy difícil después superar ese tipo de crisis institucional. Que el Congreso se te ponga en contra y te llama a juicio político, pues esta es una causa terrible. Lo mismo que si le ocurre eso a un ministro de la Corte, como también a un ministro del Poder Ejecutivo. Son situaciones de pérdida de confianza del pueblo muy fuertes en los gobiernos. Lo que tienen esos sistemas, en cambio, es que frente a una situación de pérdida de confianza, el sistema prevé una válvula de escape, que es la posibilidad más flexible de decirle al mandatario: perdimos confianza en usted, votamos su remoción, elegimos a otro, el mismo órgano de mayor representación del pueblo. Pero ambos sistemas tienen dos formas de gobierno totalmente distintas, no obstante, a ver, muchos les ha ido bien. Estados Unidos es un sistema presidencialista parecido al nuestro, no tiene inconvenientes, como tampoco, a ver, Alemania. ¿Ustedes saben quién es el presidente de Alemania? No. Alejo me parece que lo está buscando en Wikipedia. Me parece que va a ser el primero que me va a decir el presidente de Alemania. El presidente de Alemania no lo conoce ni la madre. A quien se conoce en Alemania es al canciller. El canciller es otro órgano dentro del parlamentarismo presidencial que es electo por el Parlamento y que tiene facultades propias fuera de las que tendría el presidente. Por eso Angela Merkel tiene el manejo de las relaciones exteriores, pues la misma Constitución la habilita. Y no está sujeta a lo que le establezca el presidente. Esto, si quieren, en la próxima clase lo vamos a ver más en profundidad, los sistemas parlamentarios presidencialistas. Pero ambas figuras, el Poder Ejecutivo es una figura desdoblada. Desdoblada. ¿Esto qué quiere decir? No es que tiene más peso. Lo que pasa es que nosotros no tratamos con el presidente de Alemania. Nosotros tratamos constitucionalmente que tiene habilitado las cuestiones en materia de exteriores, es el canciller, no es el presidente. Pero el presidente tiene sus competencias, que son propias, que no las tiene el canciller. Hay un desdoblamiento en la figura del Poder Ejecutivo ahí. Como también, a ver, en el gabinete en Inglaterra, el primer ministro no tiene todas las competencias. Las tienen los distintos órganos del gobierno, pero no es el primer ministro el último, el que tiene todas las competencias en esa materia.
Por eso el sistema parlamentario es otra forma de ver las cosas. Hay desdoblamientos dentro del gobierno y a su vez quien toma la decisión de decidir a los funcionarios del gobierno es el mismo parlamento. Y ambos tienen distintos mecanismos de contrapesos más flexibles en un sistema presidencialista, que es quien elige en el sistema presidencialista a los dos poderes de mayor representación es el pueblo. Después vamos a ver el sistema electoral que se puede adoptar para eso. ¿Alguna duda hasta acá? Por mi parte, ninguna. Ok. Les dejo... Profe, mi mail. Sí. ¿cuál es la diferencia entre Argentina y Estados Unidos? Porque creo que son republicanos presidencial, pero si vos ves, Presidencialistas y federales los dos. Sí. es muy diferente. Por ejemplo, creo que en Estados Unidos el presidente lo elige que la persona que están representando al pueblo y no el pueblo, si no me equivoco. Sí, Que es es otra una forma. parte. No, pero a ver, sí, no. A ver, elige el pueblo. Pero lo que el pueblo elige, a ver, esto lo vamos a ver más adelante, son electores. El pueblo al elegir el elector, quien de los dos partidos reúne el mayor número de electores, es quien gana la elección. Eso fue lo que ocurrió en el caso de George Bush contra Al Gore en la primera presidencia de Bush. Al Gore tuvo más número de votantes que George Bush en lo que es todo el territorio de Estados Unidos. Pero George Bush ganó más número de electores, que según la Constitución de Estados Unidos, en realidad según la ley electoral de Estados Unidos, es quien gana la elección, porque los electores están distribuidos por distintas partes del territorio. No, Melissa, Gracias. no van a tener todos los viernes conmigo, por suerte de ustedes. No, calculo, por el momento Andrea no me pidió que la cubra el viernes que viene. Cualquier cosa, si no, nos volveremos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como siempre les agradezco mucho la paciencia que me tienen. Yo estoy acostumbrado a dar clase en la facultad donde estuve siempre y bueno, ustedes, si bien son un público que entienden fácil, son bastante inteligentes, o sea, es un nuevo desafío para mí como para ustedes el día de mañana, si me van a tener que explicar algo de lo que estudian ustedes, que me va a hacer un lío bárbaro. Pero bueno, les agradezco mucho la paciencia y si no nos vemos el viernes que viene, les deseo una muy buena cursada. Gracias a vos, profe, nos vemos. Gracias, profe. Buen fin de...